Comprobar que después del paso del tiempo lo que ha sido la arteria más hermosa de España en los años 20 y 30 del siglo pasado está recuperando su protagonismo y está recuperando esa capacidad de convertirse en el centro urbano y de tener un futuro por delante tan brillante como el que ha vuelto a encontrar la Gran Vía después de tantos años. Uno de esos espacios que a principio de siglo daban personalidad y valor a la Gran Vía es el Casino, un edificio neorrenacentista que acogió en su momento el círculo mercantil e importantes tertulias literarias y políticas. Juan Carlos Ruiz, uno de sus responsables y gran conocedor de la historia de este edificio y de la Gran Vía, nos cuenta que hasta hace poco este edificio lo ocupaban oficinas municipales. También nos explica que en esta nueva etapa se ha querido crear un entorno multicultural y de ocio, respetando los espacios arquitectónicos originales. Nos encontramos en el Salón Real del antiguo Círculo Mercantil Industrial de Madrid y este es uno de los probablemente los rincones más especiales del edificio, un edificio que ha visto pasar toda la historia de la Gran Vía y en el cual nosotros tratamos de integrarnos cada día en todo lo que hacemos. Por eso tenemos una oferta lúdica, artística, musical, gastronómica y tratamos de honrar y de integrarnos en lo que ha sido la historia que ha visto las paredes de este edificio transcurrir alrededor. Nuestra siguiente parada, en busca de los nuevos dueños de la Gran Vía, nos lleva hasta el nacimiento de la calle, a un edificio de 1917 que acaba de abrir sus puertas como hotel de lujo. En este espacio nos cuentan que el encanto y el carácter de los antiguos clubes, combinándolo con elementos modernos y espacios multifuncionales. Somos el primer hotel boutique 5 estrellas de la Gran Vía. Formamos parte de una colección de hoteles de lujo del Hotelier Pau Guardans y como en todos ellos se ha buscado un edificio histórico en la principal calle de Madrid. La crisis, la falta de liquidez de algunos propietarios de edificios históricos y su gran atractivo comercial y turístico han puesto a la Gran Vía en el punto de mira de inversores de todo el mundo. Nuevos proyectos empresariales que mantienen en plena ebullición la actividad económica y social de esta arteria madrileña. En el año 1947, que yo por primera vez pisé el rastro, aquello era emocionante, porque es que el arte estaba en la calle. Encima del asfalto y encima de las aceras estaba el arte, todas las actividades. Y el arte para mí, el rastro, para mí ha sido la escuela más importante. Romero. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Don Vicente! Hola. ¿Cuánto tiempo, amigo mío? ¿Qué tal? Hacía 20 años que Vicente Carranza no pisaba las calles del Rastro. Que me acuerdo mucho de vosotros. Y nosotros mucho de usted. Mucho. Hoy ha vuelto. Las cosas han cambiado, pero todavía ha encontrado a alguno de sus viejos amigos, esos que alimentaron su gran pasión, la cerámica. Desde que empecé con el coleccionismo de cerámica hasta hoy, mis 88 años, sigo pensando en la cerámica. Vivo para la cerámica. Y la ilusión mayor de mi vida es la cerámica. No envidio nada. Solamente envidio aquella cerámica que no he podido poseer. Es usted gran aficionado a todo lo que es arte. Bueno, a todo. Ya hasta el final ya no hay nada que hacer. Pero usted ya se ha terminado todo. Pero usted sigue con su afición en su cuerpo. Sigo. Durante más de 50 años, cada domingo por la mañana, temprano, acudía al Rastro con Pepita, su esposa. Me ha alegrado mucho veros. Y yo también. Yo el Rastro para mí es mi vida. O sea, le debo al Rastro el ser coleccionista. Y el Rastro he vivido las mejores horas de mi vida. Hemos vivido, mi mujer y yo. Porque claro, encontrar de madrugada, a oscuras, una pieza en el suelo, eso no tiene precio. Eso ahora han olvidado todo ya.
Este es el panorama curioso y pintoresco del viejo rastro madrileño, que sirvió de inspiración a saineteros y costumbristas, y al que dedicó uno de sus mejores libros, Ramón Gómez de la Serna. Vendedores y compradores pululan en este mercado abigarrado, que es como el despeñadero de un Madrid castizo, donde entre los pregones ambulantes y los puestos de baratijas y prendas de vestir, alternan con comerciantes de ocasión, gente que va buscando las más variadas mercancías y toda clase de tipos populares. Son de piedra y no se nota la barandilla del puente. Son de piedra y no se nota, para que así los franceses se rompan la cabezota. Sabemos dónde nos corresponde a cada uno y luego vienen los municipales y comprueban que tengamos la longitud adecuada y el permiso en regla y tal. Lo conocen así, por el puesto de la Republicana. No se vende mucho, pero la bandera republicana sí se vende. Y la convivencia es máxima, ¿sabes? Sin ningún problema. Hay mayos buenos, ciudadanos malos, hay de todo, pero normalmente nos llevamos bien, ¿sabes? La mayoría. Nos llevamos bien siempre. Hasta hoy, hasta que no... Eso, hasta que nos toque los huevos con lo de la leche. Eso, no ves, porque por ahí vienen las peleas. Nos conocemos de toda la vida, es que prácticamente pasa esto de abuelos a padres y de padres a hijos. Cuando el titular renuncia o se jubila, pues pasa o bien a los hijos, a los herederos, o renuncia y si no tiene herederos, pues a cualquier otra persona. No está prohibido alquilarlos. Siempre en una adjudicación de un puesto en el rastro hay un titular y un suplente. Tiene que estar siempre. Sí, tiene que estar siempre o uno u otro. Antes era como te reservaba el puesto, pues el del puesto de al lado. No había que pagar una tasa al ayuntamiento. ¿Tú cuánto pagas por este puesto? Pues son cerca de 200 euros. ¿Y tu puesto qué tamaño tiene? 1 metro. De más de 3 metros no te dejan montar. ¿Cuánto te cuesta la licencia al año? Casi 600 euros. 600 euros. 580 y tantos. Pero hay muchísima competencia, está todo muy mal. Desde que abren los centros comerciales todos los horarios que tiene, que es normal también, pues se ha notado mucho. Está muy flojo, no remonta, se nota muchísimo la crisis. Pero bueno, hay que aguantar el tirón. Mira, pues llevamos botellas antiguas, de estas que ya no saben por ahí. Se ven. El mismo vecino donde yo guardo esto, a lo mejor tiene cosas que él no las interpreta y yo llego y digo, dame eso. O tú mismo, voy a tu casa y ese cajón, y en ese cajón a mí me vale. Y ya está, y tú me lo vendes a lo mejor por 20 euros todo el cajón y yo le saco 40. Lo que nunca has podido imaginar te lo encuentras aquí. Yo de los rastros que he visitado, este es yo creo que es el mejor de todos. En París, en Marruecos, el mejor de todos. Tú no vas a ver un puesto como este en todo el rastro. No, porque hay que colocar 700 piezas chiquititas. ¿No tienes ninguna de matrícula de carro? No, de carro no. Esta es de ciclomotor. Tengo el carro en el pueblo y se las arrancaron. Avanza la mañana y el ambiente crece en torno al bronce de Eloy Gonzalo, madrileño de Inclusa, héroe en Cuba, de esos héroes de causas perdidas tan del gusto del pueblo. No cambió su arrojo el curso de aquella guerra de ultramar, pero consiguió al menos inscribir en el itinerario del Madrid castizo el nombre de la pequeña localidad donde probó su audacia, Cascorro. A su espalda, ya la multitud se estrecha por la ribera de curtidores, por las calles y las plazas del rastro. Es día de mercado. A las puertas de su establecimiento, Isabel expone algunas piezas a la atención de los curiosos. En el interior, la oferta se multiplica del suelo al techo.
Esto lo compro yo en pisos. Voy a las casas y lo compro. Piso porque se muere la gente, que a lo mejor los sobrinos lo venden, se muere la gente y yo voy y lo compro. ¿A dónde? Cuando tienes una vista, yo he comprado pisos muy buenos. Yo compré la casa de la viuda de Banús, muy buena casa, compré una casa muy buena, estuve casi 3 meses sacando cosas del piso. Pero claro, imagínate, hasta que salga un piso de esos pasarán 100 años. Hombre, yo tengo cosas aquí caras, yo tengo espejos aquí que valen 2.000 euros y 3.000. Y tengo mesas que valen 30 euros y tengo jarrones que valen a lo mejor 10 euros. Depende también cómo esté tu bolsillo. Yo a lo mejor, yo hay a veces que estoy dando género, que estoy perdiendo dinero, pero como me hace falta que tengo que pagar la luz, lo tengo que dar porque hoy no me voy a comer la botella. El mercado está animado, un buen día. Entre semana es otra cosa. En la parte de donde estoy yo, ahí la única que abre soy yo. Aquí hace como unos 15 años más o menos abrían por la mañana y por la tarde todas. Yo abro porque no tengo un puto duro. Tuviera dinero, a lo mejor ni estaba ni por la mañana ni por la tarde. Si aquí se abriera, lo que pasa es que ahora la gente ya no quieren venir al rastro, porque como han venido muchas veces y han visto que estaban las tiendas todas cerradas, pues la gente que vendría a ver o a comprar, la gente se ha desengañado y ya no han vuelto. Mi padre ya era anticuario. Bueno, empezó pues como todos en esa época, un poco de almonedista, o sea, de comprar y vender, y luego se fue afianzando más, y yo pues me seguí financiando más todavía. Hace tiempo que cumplió los 80, Tomás Pérez ha pasado la mayor parte de su vida entre tablas flamencas, imaginería medieval, viejos portones, antiguas porcelanas, arte pegado a la historia, al tiempo. Reparte sus piezas en 4 locales y un almacén. Sus tiendas en Galerías Piquer son un tesoro. Esto es una porcelana de Meissen, siglo XVIII, y su precio serán aproximadamente 9.000 euros. Pues nada, estos son tarros de farmacia, Talavera, siglo XVIII, que en principio no he querido nunca venderlo, era mi colección. Bueno, yo me enamoro de cosas que no las quiero vender. A lo mejor ahora ya sí, porque los años pasan, pero no he querido vender cosas. Esto tiene garantía y tú haces facturas y pones lo que es. Tú vendes un mueble del siglo XVIII y es un mueble del siglo XVIII. ¿Me entiendes? Si no es del siglo XVIII, tú eres el responsable de él. En mayo de 1950 se inauguraron Galerías Piquer, un emporio comercial para la época. 69 locales para mayor lustre a los años dorados del rastro. El nombre homenajeaba a doña Concha Piquer, que alguna participación tuvo en la aventura, y que el día inaugural deleitó con un par de coplas en el escenario montado al efecto. Mi padre inauguró el edificio este, sí. Los políticos de entonces venían con clientes americanos y por ahí que los enseñaban lo que era el rastro, porque sí, el edificio este, Galerías Piquer, era muy famoso. Tú cogías un taxi, no tenías que decirle a Ribera de Curtidores, Galerías Piquer, y el taxista te traía. Dicen quienes los vivieron que fueron los años mejores, los 50, los 60, hace medio siglo, cuando el rastro reunía a desclasados y hacendados, pompas, oropeles, joyas y baratijas, charlatanes, artistas. Nunca olvidará Tomás aquel día que la actriz Ursula Andrews entró en su tienda. Y le vendí unos leones muy bonitos, le vendí cosas. Y le vendí unos leones muy bonitos que luego salió en una revista de esas del corazón en Palma de Mallorca. Se dice que, sobre todo de hace bastantes años, las generaciones anteriores a las nuestras, que era la gran escuela de los anticuarios, el rastro. Y era el gran núcleo, el gran centro de las antigüedades de España, probablemente de España. Incluso también venían a comprar, venían a gente de Estados Unidos, o sea, anticuarios de Estados Unidos, del resto de Europa, etcétera. Venían, y yo recuerdo, vamos, o lo que me han contado otros anteriores a mí,
que se llevaban incluso contenedores enteros cargados de muebles y de objetos para luego vender en sus tiendas, en su sitio. Venían a comprar al rastro. También te he traído estos que son franceses. Estos son Vallac, ¿verdad? Sí, son Vallac. Son muy bonitos también, además se nota el trabajo de coloreado y tal, que esto está hecho a mano, está pintado a mano. Por ejemplo, fíjate la cantidad de... Eduardo examina unos grabados del siglo XVIII que le ha traído Alfonso, uno de sus suministradores. Arreglarán precio y pasarán a formar parte de la oferta de Globoterráquea, su tienda en Nuevas Galerías. El centro comercial que se inauguró un año después de Galerías Piquer, al otro lado de Ribera de Curtidores. Esto pertenece a una orden religiosa. Esta orden religiosa tiene un hospital y, para personas con pocos recursos. Las rentas que pagamos y tal, pues tienen una buena causa. Eduardo llegó en los 90 tras dedicar sus años jóvenes a una ONG. Comenzó con artesanía y poco a poco se introdujo en las antigüedades hasta llegar a los globos terráqueos, su especialidad. El primer globo terráqueo del que se tiene conocimiento es de 1492. Curiosamente coincide con la fecha del descubrimiento de América, pero lógicamente no estaba América en el globo representado. Un globo del 18 está por encima de los 10.000 euros. Lo que ocurre es que eso ya casi es un objeto de museo, no es tanto un objeto que esté, digamos, en el mercado al uso. Del 19, sí, del siglo XIX, pues ya a partir de 1830, 1850 se consiguen y esos están pues en unos precios entre 2.000, 3.000 euros, una cosa así es lo que se pueden conseguir, se pueden vender, vamos. El coleccionismo ha afectado muchísimo Internet. Ahora hay muchas plataformas, suelen ser objetos pequeños, es de fácil envío, pues funciona de esa manera, de forma muy operativa. A lo mejor nosotros hemos dejado de vender durante los años duros de la crisis un 50-60%. Nos hemos quedado en eso. Y ha habido, de hecho, muchas tiendas que han cerrado. Muchas tiendas del rastro han cerrado. Luego, poco a poco, se ha notado una ligera mejoría, han ido reabriendo algunas de forma distinta, completamente distinta. Ya no se ve tanto pues, el mundo de las antigüedades como tal. Ahora son cosas más prácticas, digamos, del ámbito de la decoración y lo que se llama vintage. Mi corazón late al compás. Cuando te veo en el autobús. Y no lo puedo ya parar. Porque me llena de inquietud. Y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar. Se puede husmear, andar, ver a la gente, ¿no? Y la verdad es que para mí es muy divertido, ¿no? Yo a la hora de buscar soy una persona muy ecléctica, ¿no? Me puede gustar cualquier guarrería que me divierta y sobre todo trato de encontrar música, sobre todo en vinilo, ¿no? Y he encontrado cosas súper maravillosas, ¿no? Es un tipo popular en el rastro, uno habitual de los que siempre encuentran algo. Aquí ha labrado en gran medida esa imagen de artista excéntrico, amable y divertido. Aquí también ha nutrido su extraordinaria colección de vinilos, más de 500.000. Discos. Me gusta muchísimo el pop, ¿no? Y sobre todo el pop español, ¿no? En la franja esa que hay del yeye. Sí que es muy divertida, sobre todo en España. Y luego, pues así, cosas curiosas. Pues, por ejemplo, rarities, me gustan mucho las rarities, ¿no? Pues a lo mejor los brincos cantando en italiano, ¿no? Pues eso me divierte muchísimo, ¿no? Por ahí. Bueno, Elvis. Las portadas de los discos me interesan muchísimo porque hay verdaderas obras de arte, ¿no? O sea, pintores como Picasso, Dalí, por ponerte un ejemplo, Aucalele, Cesepe, ¿no? Que han hecho arte en las portadas, ¿no? Y es muy curioso, mucha gente a lo mejor no lo sabe o no lo conoce. El Pachi, bueno, ¿es colega tuyo? Sí, lo conozco. Mira, últimamente he estado con él, que hizo un recital de poesía y está maravilloso. Y está actuando. Es el que cantaba 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Lo que usted no quiera para el rastro es 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Lo que usted no quiera para el rastro es... Llegó, creo que en marzo de 1971, en la salida de la mili. Yo estaba haciendo la mili y
cuando te dan las primeras vacaciones esas después del campamento, vine aquí a comprar un perchero, me encontré con un amigo que su padre era conserje de estas galerías y aquí me quedé. Fue 2 años después de su llegada cuando Pachi Andión publicó la canción que acabó siendo un himno del rastro. Fue subiendo precisamente una silla que habían tirado ahí en la basura y me interesó y la cogí y subía yo con la silla en la mano y entonces una señora que no me acuerdo, desafortunadamente no me acuerdo cómo se llamaba, era una anticuaria que tenía la tienda de la esquina, al pasar me dijo la frase, ¿no? Me dijo 1, 2 y 3, lo que usted no quiera para el rastro es. Usted lo da primero y nosotros después. Los códigos son distintos. La gente del rastro, bien porque haya nacido aquí o bien como yo, que lleve tantísimos años aquí, sentimos una serie de rasgos diferenciales. Incluso con Lavapiés, que está pegado, ¿no? Pero es distinto. La gente del rastro somos diferentes. Es un barrio artístico, muy distinto. El mercado era otra cosa de lo que es ahora, ¿no? Incluso la sociedad civil, es decir, la gente que estaba alrededor de esto, había muchos artesanos, había muchos talleres todavía, y luego de aquí para abajo, de la Ronda de Toledo para abajo, estaba lo que se llamaba las Américas del Rastro, que eran sitios, corralones abiertos con enseres y chamarilerías enormes, ¿no? El Bazar de las Américas se alzaba desde principios del pasado siglo en la parte baja del rastro. Acabó siendo un conglomerado de talleres, chatarras, cartones, almacenes y ruina. A finales de los 70 comenzó su derribo y la transformación de esa parte de la ribera de curtidores. El paso del tiempo también se deja notar en la calle de Fray Ceferino González, la calle de los pájaros. La ordenanza del año 2000 prohíbe la venta de animales vivos y alimentos frescos en los puestos callejeros del rastro, así que los pájaros volaron con la ordenanza. Quedan las jaulas vacías, junto a otros complementos para mascotas. Las cosas tampoco son como antaño en la calle San Cayetano, la calle de los pintores. Los extranjeros suelen también visitar el rastro y ponen en él su nota de exotismo en ese mundo bullicioso, donde se efectúan toda clase de pequeñas transacciones, se encuentran objetos raros o artículos de saldo y también desechos de almonedas, pequeños útiles de artesanía o lo que no se encuentra en ninguna otra parte. El lugar comenzó a llamarse El Rastro en referencia a la huella de sangre que dejaban a lo largo de la ribera de curtidores las reses sacrificadas. La historia cuenta que en este barrio había ya actividad comercial en el siglo XV. Los ropavejeros, vendedores de ropa usada, fueron los primeros. La construcción de 3 mataderos, el más viejo cuando finalizaba el siglo XV y los otros 2 a mediados del XVII, propició la aparición de tenerías y curtidores. Quedan algunos comercios que entroncan con aquella actividad de curtido. El más antiguo, el valenciano. Actualmente hemos cumplido 123 años abiertos al público. No ha estado siempre en el mismo lugar porque este edificio no tiene los 123 años, pero siempre ha estado dedicado al mundo del curtido, dedicado al mundo de la guarnicionería. Lo que hacemos es manipular lo que es el cuero para realizar artículos para guarniciones, artículos de cabezadas. En el mundo del caballo prácticamente hacemos un 80-90%. Tenemos el clásico cliente que hace bolsitos para luego venderlos en un puesto en el rastro o para hacer una feria. Tenemos también el clásico cliente como puede ser un profesional de la tapicería, que tenemos para hacer tanto coches como para... Estamos especializados mucho en el mundo del vehículo, como también para sofás de sus domicilios o para antigüedades, de reparación y restauración de antigüedades. Tenemos bastante y luego también enfocamos mucho al exterior. Tenemos muchísimos clientes de todas las partes del mundo. El mercado semanal comenzó a realizarse a mediados del siglo XIX, después de que se establecieran en el barrio chamarileros y anticuarios. Hasta hace 4 décadas había puestos también en días laborables. Y a aquellos que no tienen el permiso se les cobra una sanción que equivale a 10 pesetas los domingos.
y los días festivos y los días de semana a 5. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me permite la documentación del puesto, por favor? En todas las autorizaciones, estas están expedidas, aunque estén expedidas del 2010, tienen una renovación que debe ser anual. Se refiere la ubicación, la persona titular, auxiliar, los lugares autorizados para su ubicación y los productos que están autorizados a vender. Esa comprobación se hace pues, de todos los puestos que están instalados. Y si no está autorizado, se levanta el puesto y se hace un acta de intervención de los útiles para su instalación y de los elementos que tiene para la venta. Venta no autorizada, el mayor problema se produce a primera hora de la mañana. La ordenanza vigente del rastro estima un máximo de 3.500 puestos que se podrían autorizar. Actualmente las dimensiones del rastro desde ese momento en que se aprobó la ordenanza pues se han reducido y se vienen montando en torno a 750, 800 puestos son los que cada domingo aproximadamente se colocan. Objetivamente, el rastro es un lugar seguro. Se puede concentrar en un día normal de rastro aproximadamente en torno a 100.000 personas. Con mucha aglomeración, eso posibilita que carteristas intentan sustraer pues, lo que pueden, carteras básicamente y teléfonos. No hay mucho. Evidentemente, el rastro, ya le digo, es un lugar tan seguro como cualquier punto del centro o de cualquier sitio de Madrid. En este otro mundo del comercio, uno puede encontrar desde botas deportivas a viejas camisas del ejército, sin olvidar cascos protectores de pasadas batallas. Pues será mi talla, porque otra talla no quiero yo. Esta es mi talla, es esta. Legión. Cuando existía la mili, yo creo que era la mejor época, cuando había mucha gente, muchos soldados, había mucho producto, vendías a 4 lo que podía vender a 5, había almacenes con montones de ropas en las cuales tú llegabas y decías, bueno, pues yo me quedo con esa partida, y traías aquí y le vendías rastro pues, para trabajar, para reponer a los propios soldados, cuando les faltaba una gorra, les faltaba cualquier cosa, y valía para reponer, que luego se licenciaban y te venían a venderte el petate. Usted me daría que me está salvando en casa y le das 4 pesetas y te quedabas con un lote de productos para vender. Hasta ruso hay aquí. Mira, pues hay también de la Marina, unos están demasiado usados, que especialmente viene mucha gente para hacer películas, para hacer cortos, vienen buscando ropa para poder, y se la dan nueva, no, es que la queríamos vieja. Hay mucho coleccionista que viene o bien por cuchillos o bien por coleccionar gorras. El cazador cuando quiere algo normalmente viene aquí. Aunque ahora otro problema gordo que hemos tenido son los hipermercados. Los hipermercados hoy tienen de todo, con lo cual te cierran el camino. Y por si fuéramos pocos, parió la abuela, los chinos. Que los chinos se traen productos similares al tuyo, digo similares o parecidos, nunca los mismos en calidad, y quizás tengan a mitad de precio. ¡Nuria! Hombre, Paco, por Dios. ¡Cuánto bueno por aquí! ¡Qué maravilla! Bueno, qué cutis eres, cariño. Paco Clavel acude a mostrar sus últimas adquisiciones a Nuria Palacios. Mira lo que he encontrado. Por favor, a ver, de las cosas tan alucinantes que Fíjate, esto es Gregorio Prieto. Ah, sí, el gran pintor. Sí, un pintor valdepeñero maravilloso. ¿Cómo se nota que tira la tierra, eh? Hombre de la generación del 27, amigo de Lorca. Pero, fíjate, ¿a que no sabes quién es este? ¿Ese de la derecha? Sí. A ver, adivinanza. No tengo ni... ¡Paco de Lucía! ¡Sí, señor! Que muy bien. Está a punto de 10. En su tienda, el patriarca, Mariano Palacios,
Trastea con un reloj, con algún viejo juguete o una máquina de escribir. El tiempo aquí parece pasar más despacio. Don Mariano es el decano de los anticuarios del Rastro. Nació en la misma Ribera de Curtidores hace 92 años. Acude a diario a la tienda. Lleva haciéndolo más de 70 años. Sus 4 hijos continúan con el negocio. Vengo todos los días, mañana, tarde y festivos. Que los festivos, mis hijos, a las 7 de la mañana ya están aquí para sacar las cosas a la calle. O sea que normalmente los domingos me toca comer a las 5 de la tarde. La tienda esta pequeña la cogieron mis tíos, que bueno, eran mis padres, y era ropavejero. Se dedicaban a la ropa usada. Y luego ya pasó la época esa de la ropa, y entonces fui yo el que ya me dediqué a ir por ahí con un socio que me eché, a ir por los pueblos comprando antigüedades. Hoy los palacios tienen 3 locales en la Plaza del General Vara del Rey. Ellos ya estaban ahí cuando la plaza aún era conocida como el Cerrillo del Rastro. Cuando el joven Mariano veía pasar por delante del escaparate camino del colegio a aquella niña con la que años después se casó, Amparo, hace de eso 60 años. Yo antes he tenido piezas buenas porque era otra época donde parece que las antigüedades se apreciaban más y la gente las compraba. Pero ahora hay que atenerse a las circunstancias. Ahora ya la gente pues no quiere nada más que cosas baratas de 10 euros, 5 euros, 20 euros. Y hay que atenerse a eso. O sea que ahora tengo un género que yo antes no lo trabajaba, pero... Te digo que lo tengo que examinar bien. Ajá. ¿Por qué? Por si le falta alguna pieza, luego estos recambios es casi imposible de encontrar. Otro de los palacios, Luis Miguel, revisa a conciencia el organillo que le ha traído un suministrador. Sobre todo afinar. Y limpiar. Y barnizar, pero lo complicado son los afinadores. Ajá. Que hoy en día ya hay un señor en Zaragoza que es el que afina, pero claro, si tenemos que irnos a Zaragoza... Te llamo cuando salgas. Cuando yo era un niño, que venía aquí a ayudarte, la plaza esta, sí. Esto era una mina de oro en aquellos tiempos, porque es que era todos los días 10, 12 camiones de mercancía de primera clase. Y entonces venían todos los anticuarios de España. Pues unos años fantásticos. ¿Qué ocurrió? Pues quitaron eso de hacerlo todos los días, que ha sido un gran fallo, porque eso entre semana baja mucho el rastro. Y ahora pues solo tenemos el domingo y los festivos. Y claro, ya es otro plan. ¿Qué pasa? Yo es que estabas más joven que yo. ¿Qué tal? El saludo de 2 viejos amigos. En su reencuentro con el rastro, Vicente no podía dejar de visitar a Tomás Pérez. Aquí, en la tienda de Galerías Piquer, adquirió no pocas piezas de su colección. Hoy pueden revivir antiguos debates. Triana, para mí, es la cerámica... Sí, no, esta es fina. Y con una talavera culta, sí. Pero la cerámica trianera, el pintor trianero es el que el pintor lo suelta, que eso es lo bonito. Sí, en cambio Talavera... A mí me gusta Talavera. Talavera es el colegio de niños que te enseñan a seguir con el pincel la línea. No tiene nada que ver. Claro. Cuando yo empecé a coleccionar Triana en el Rastro de Madrid, los platos de Triana costaban 20.000 pesetas, 15.000 pesetas. Y yo cuando se dieron cuenta que hacía una colección de Triana, ya tenía 100 platos. Ya no había platos. Y ya los platos de Triana se cotizaban a 150.000 y a 200.000 pesetas. Es un error que tuvieron los anticuarios, porque Triana estaba desprestigiado, no contaban para nada. Es la cuna de la cerámica en España, es Triana. Siempre ha sido coleccionista. Entradas de cine, afiches de películas, billetes de tranvía, ceniceros, hasta que llegó a la cerámica. Vicente Carranza lo ha logrado en 45 años. Ahora este importante legado... Hoy posee la mayor colección privada de cerámica de España, 5.000 obras, la mayor parte cedidas a 4 museos. El Museo de Santa Cruz de Toledo,
el Centro de Cerámica de Triana, los Reales Alcázares de Sevilla y el Museo Comarcal de Daimiel, su localidad natal. Las colecciones se deben hacer para divulgarlas al pueblo. Si han nacido en el pueblo, deben volver al pueblo. En el Rastro, en los 50, una mañana afortunada, encontró su primera obra importante. Esta fue la primera. Este azulejo firmado por Daniel Zuloaga. Esto me costó 25 pesetas. Es una obra que yo la considero importante porque solamente empleó azules. Debe ser alrededor de los años 20 aproximadamente. Fue por aquellos años cuando desarrolló junto a su mujer un peculiar método de compra, el método del codazo. Al ver una pieza cuando te llamaban, te miraban a los ojos, porque tú ahí reflejabas la ilusión. Entonces nos dimos cuenta que cometíamos un grave error. Ahí nos enganchaban en el precio. Entonces decidimos dar a conocer la ilusión de una pieza dándonos un codazo. Ese codazo fue célebre. En 1995 falleció el hijo al que había transmitido su pasión. Fue entonces cuando aceleró la donación de sus obras, pero aún amontona centenares de piezas para clasificar, investigar, para disfrutar. Acariciar la textura de una cerámica es algo inenarrable, indescriptible. Jamás vendería una pieza. Jamás. No. Prefiero morir de hambre. Posee numerosas medallas y distinciones, es miembro de 2 academias de Bellas Artes, pero a sus 88 años, Vicente Carranza conserva mucho de aquel joven, casi niño, que un día de posguerra salió de Daimiel con un duro en el bolsillo para buscarse la vida en la capital. Yo empecé a venir en el Rastro en el año 47, pero además disfrutaba porque yo leía mucho a Ramón Gómez de la Serna, las breguerías, y entonces ya había leído el libro del Rastro, que leyendo el libro de Ramón, y ya no tienes que... es el Rastro. Sí. Sobre todo lo que se ve, está lo que es posible que esté, lo que es posible que pueda estar y lo que es posible que haya estado. Entre estas cosas posibles que se sospechan con verdadera insistencia está, no se sabe por qué, la dentadura sarcástica de Schopenhauer, el manuscrito que perdió Oscar Wilde en un coche y del que no pudo saberse nada, bártulos, vestigios. Al madrileño Rastro han llegado los hippies y en su mundo multicolor y abigarrado han hallado inspiración. Veamos y oigamos cómo lo sienten ellos. Todas las tribus han tenido aquí hueco y escenario. Agonizaba la dictadura cuando en las calles del Rastro eclosionaba el impulso renovador de la movida. Después creció y se extendió a otros barrios, tomó otras direcciones. Durante los años 80, el movimiento que hubo aquí en Madrid, musical, bueno, mucha gente, ¿no? Fue un lugar de encuentro donde se cocieron muchísimas cosas, ¿no? Y además es que venían todos, ¿no? Yo recuerdo desde Tino Casal, pasando pues todos los grupos, gente que se dedicaba a la pintura, ukelele, cesepe, ¿no? En esa etapa, punkis, mods, de todo un poco. La verdad es que sí, el Rastro siempre ha sido un lugar de encuentro. Yo barajaba el nombre de marihuana, cocaína y LSD. Me gustó más marihuana porque era, no sé, más impactante, más popular. Y creo que acerté. Y vienen las viejas glorias. Toda la gente de la época, ¿no?, de los 70, 80, ahora están volviendo incluso. No obstante, claro, lógicamente, que era gente joven. Hace casi 40 años que Marihuana abrió sus puertas en la plaza de Cascorro. Desde entonces ahí sigue, con sus calaveras, sus colgantes, sus muñequeras, sus pinchos, sus camisetas, que ofrece también online. José Luis, su dueño, tiene ahora menos pelo, pero no ha perdido un ápice de energía. Rock and roll, heavy metal. En Vara del Rey, en la esquina del Santurce, los días de mercado huelen a sardinas asadas. El gentío toma la plaza
y se aprieta ante los puestos. Mariano y su mujer, Amparo, no comerán hoy hasta las 5. Las ofertas se multiplican de Cascorro a Campillo del Mundo Nuevo, Ribera de Curtidores, Mira al Río Baja, Carnero, Carlos Arniches. No todos encuentran lo que buscan en las plazas y calles del Rastro, pero casi siempre encuentran algo. Si no es un óleo de la escuela sevillana, será un viejo teléfono o una regla mágica por 5 euros. Y así hasta que se cierre por completo la circunferencia. Son 3 discos de diferentes tamaños y 2 circunferencias de diferentes diámetros. ¿Cuántos años llevas tú aquí? 37 con el cacharro este. ¿37 años? Por el país, sí. Lleva instrucciones en muchos idiomas, desde el sueco hasta el japonés. Esto es un álbum de fotos, con fotos en cartón, de familias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Han sido 260 por los 4. Joyas antiguas, de principio de siglo, del siglo pasado. Cosas que puedes encontrar aquí bastante surtido, pero por buen precio. ¿Todavía se encuentran cosas? Sí, se encuentran cosas, Tienes que buscar. O sea, no es llegar y comprar, pero si buscas, encuentras. Viniendo a primera hora, lo primero que es más cómodo porque hay menos gente y lo segundo porque se suelen encontrar más cosas. Yo solo trabajo con pluma antigua, desde los años 60 hacia atrás, nada más. Pero pues tienes desde 10 euros hasta 800, 900 puedes tener. Hay todo el abanico de precios. He recorrido bastante rastros del mundo en Francia, sobre todo Francia e Inglaterra en Europa, ¿no? Y luego en Estados Unidos muchas ferias. Y los rastros de donde quizás haya más ámbito de ello y más costumbres en Inglaterra. O sea, los sajones no tiran nada. En cambio, los latinos tiramos todo. Entonces es más difícil encontrar cosas antiguas. Pues ahora, como está todo tan regulado y tan eso, nadie puede venir, a no ser que tengas el cartón y el permiso. Y eso ha quitado mucha espontaneidad y mucho... ya no tiene tanto atractivo como tenía antes. Estoy buscando pues libros antiguos de final del 19 y sobre todo libros que sean científicos. La mayoría de aquí de los puestos, pues un 70% somos todos gitanos y familia todo, porque todos somos familia. Yo llevo aquí toda mi vida, nunca he tenido una disputa ni he tenido nada. Y mis mejores, se puede decir, mis mejores amigos son, como decimos los gitanos, payos. ¿Esto del regateo cómo lo llevas tú? Yo conozco, casi todo el que viene a comprarme son amigos míos y ya casi como que me da vergüenza regatear. Les pido un precio que es justo, casi justo. El fichaje 49 Álvaro y el fichaje 52 Muniz. A ver si alguno los tiene por ahí para intercambiar. Sí. ¿Mucho para intercambiar vosotros? Uf. Todo el taco. ¿Para intercambiar? Para cambiar. Empecé de pequeño, lo que pasa que mi madre me las tiró por no estudiar y he empezado ahora otra vez. ¿A estudiar? A estudiar y a hacer colecciones. Vendo TVO, sobre todo TVOs y cómics antiguos. Antes se vendía más TVO de guerra, de hazañas bélicas y de zona de combate y mucho TVO porno de Playboy, Interview, Lead, los chupones pequeños. Pero eso, desde que salió el CD, es más en vivo, ¿sabes? Y el papel lo tocan menos. Yo soy trabajador en limpieza viaria. Esto es un hobby, llevo muchos años haciéndolo. De momento, ¿qué iba a decir? Los quería hacer autónomos hace muchos años, que no lo consigan, porque entonces esto se va a perder, porque hay gente que no se dedica, trabaja entre semana y vive de ello. Ha atravesado el tiempo con la dignidad intacta, adaptándose a las circunstancias de cada día y de cada época. Ha superado 1000 dificultades. Sobrevivió incluso a un intento de traslado a otra zona en 2004. No dudó en movilizarse para evitarlo. Seguramente a nadie se le volverá a ocurrir. El Rastro sigue siendo un extraordinario espectáculo, un laberinto al que hay que acudir dispuesto a perderse.
Tomás. Me alegro mucho. Entre los viejos comerciantes se extiende la añoranza de otros tiempos. Se lamentan de la soledad de los días laborables. Ha cambiado, seguirá cambiando, siempre cambiará. Hace años, Vicente Carranza donó las piezas cerámicas que decoran el banco con farola que se eleva en el patio de Nuevas Galerías. Una manera de agradecer los buenos momentos. Han sido muchos. Es la última escala de su visita. Cierto que desde que llegó por primera vez al rastro hace 70 años, ya casi todo ha cambiado. Pero esas calles encierran parte de los mejores recuerdos que guarda su memoria. Las calles, las plazas, las esquinas del rastro. Mayor, primeramente llamada del Arrabal, se convirtió pronto en el centro de la vida ciudadana de Madrid. Desde la Real Casa de Panaderías, los reyes y personalidades de la villa contemplaban los espectáculos públicos y las ceremonias oficiales. Mercados, fiestas, guerras, teatros, música, toros, hasta los tranvías han pasado por aquí. La Plaza Mayor de Madrid cumple 400 años y nosotros nos hemos adentrado en ella para ver cómo ha cambiado y para conocer sus tiendas, sus casas y sus bares. Ay, 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 Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuántos años lleváis aquí en la Plaza Mayor? Pues desde 1894. Ya vais por la cuarta generación, ¿no? Cuarta generación. Una tienda familiar con más de 5.000 sombreros diferentes. Pues tenemos clientes de todo tipo, desde extranjeros que casualmente pasan por aquí hasta autóctonos de madrileños. Hola, somos de Portugal, somos de Francia. Puerto Rico. La primitiva Plaza Mayor fue levantada en tiempos de Felipe III, que hoy preside desde su pedestal el centro de la plaza. Eso sí, estos días entre andamios por las celebraciones del cuarto centenario. Yo he vivido toda la vida a 500 metros de aquí. Me sale el oriente de aquí y la Plaza Mayor. ¿Qué se va a decir de la Plaza Mayor? Sí, todo el mundo lo sabe. Es una maravilla. Pero ¿cómo son las casas y cuánto cuesta vivir en la Plaza Mayor? Hola, González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Nos enseñas la casa? Por supuesto, pasa. Mira, esta es una de las habitaciones con vistas a la Plaza Mayor, que es perfecta. ¿Y esta es la terracita con su mesa y todo, con sus sillas? Sí, claro. ¿Pero esta es tu casa? No, a ver, esto es la casa de un cliente mío. Yo me he dedicado a reformárselo en plan así muy urgente, ¿no? Mira, aquí entramos ya al salón. También tiene dos balcones. Y dos balcones a la terraza, que da a la Plaza Mayor. Aquí las vistas son espectaculares, ¿no? Totalmente, además es que fíjate, pam, pam, pam. Todo se ve. De hecho, hasta tal punto está contento con esto el dueño que se está pensando del momento dado, un futuro posible, hacerlo alquiler para turistas, ¿no? Tiene su cocina, su salón. ¿Cuántas habitaciones, cuántos baños? Pues mira, cocina, salón, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, estarán 115, 120 metros cuadrados. Una casa así, los precios, mira, pues están entre 1 millón, 1,5 millones. Y de la Plaza Mayor nadie puede irse sin probar uno de sus famosos bocadillos de calamares. Marchando uno de calamares. ¿Cuántos bocadillos podéis hacer al día de calamares? Pues al día diario entre 800 y 900 barras. ¿Y los fines de semana? Es casi el doble, pues estamos hablando de 2.000, 2.500, si hay algo especial. Algo especial como el cuarto centenario de la Plaza Mayor. Pero todavía, eso sí, tranquilos que nos queda un sitio por descubrir en esa Plaza Mayor, porque fíjense, imagen en directo, Arantxa Bello, estás en la Casa de la Panadería, un edificio emblemático que tiene además algo de romántico. Cuéntanos. Estoy justo, Roberto, en el sitio preferido de los madrileños
para dar el sí quiero por lo civil. Justo este de aquí, más o menos el año pasado, se celebraron unas 230 bodas. Quiero que miréis un poco arriba, que es la imagen del principio. Esa es la cúpula. Antiguamente la casa de la panadería, abajo en el sótano, era una tahona y estas eran las dependencias reales. Y fíjate cómo decoraron, Roberto, los salones, los pasillos y la escalera, con 15.000 azulejos Arantxa, como estos, traídos de Talavera de la Reina. Y ahora, si te parece, salimos fuera. Ya sabes que a mí me gusta mucho eso de las vistas y yo quiero ver cómo se ve desde aquí la Plaza Mayor de noche. Ay, venga, vamos a avanzar un poco, porque aquí justo tenemos el escenario. Ya nos ha contado los Sonsoles que es el 400 aniversario de la plaza y ya lo están terminando de montar todo con el montaje de luces. Y bueno, desde aquí todavía hay bastante ambiente. Ten en cuenta que ahora en Madrid, Roberto, hay unos 14 grados, pero sobre todo lo mejor es que mañana se va a celebrar uno de los actos principales de los carnavales. Un baile de máscaras. Yo ya tengo la mía. Imagino que en Tenerife no te costará mucho conseguir la tuya. Hola, soy Juan Ramón Bonet, bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades, relatos escondidos que duermen frente a nuestros ojos en esquinas, calles, plazas y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. Madrid es una de las ciudades más importantes del mundo. En sus calles, en sus plazas, en sus iglesias, en sus edificios, se respira una historia que comenzó en el siglo IX. Entonces, el emir Muhammad I edificó en torno a este lugar una fortaleza en la cual se desarrollaría posteriormente la Villa de Madrid. Su situación privilegiada en el centro de la península ibérica impulsó el crecimiento de la población y el desarrollo urbanístico. En el siglo XV, Felipe III consolidó a la ciudad como sede del gobierno de la corona. Empecemos nuestra búsqueda aquí, en la Casa y Torre de los Lujanes, protagonista en la contienda que en 1521 enfrentó a la corona española y a la francesa. Lo que muy pocos saben es que en este lugar estuvo preso Francisco I, el rey francés, propietario de uno de los objetos más codiciados por el monarca español. Nos encontramos ante la Torre de los Lujanes, que se encuentra pues, en un paraje de Madrid excepcional. Estamos justo en la Plaza Mayor de Madrid. La Torre de los Lujanes fue mandada a construir por Álvaro de Luján en 1494. Esta era una de las familias más importantes de Madrid y pensaron en realizar una vivienda de algún corte defensivo, que es una torre, pero bueno, pues de alguna forma adecuada para vivienda, ¿no? En 1521, una serie de contiendas enfrentó a la corona española, al mando de Carlos I, con la corona francesa, liderada por Francisco I. Eran años en los que los reyes combatían a la par de sus soldados y asumían los mismos riesgos. Pues se trata de la lucha entre la corona de Francia y la de España, Carlos I, frente a Francisco I, por su rivalidad en la expansión sobre Italia. Y entonces, cerca de la ciudad de Pavía, pues se encuentran en 1525 los ejércitos de Francia y de España. Inesperadamente, Francia sufrió una gran derrota. Sin embargo, un hecho aún más impensado terminaría por sorprender tanto a vencedores como a vencidos. Francia intenta dar el golpe final, pero le sale mal. Entonces, son los españoles
que contraatacan, salen de la ciudad de Pavía, consiguen doblegar a las tropas francesas. Y un hecho muy fortuito es que entre esa huida de los franceses, unos militares españoles consiguen apresar a una persona que no sabían quién era, pero parecía ser una persona importante. Dio la casualidad de que era el mismo rey Francisco I. Cuando trata de huir, cae herido el caballo y él queda aprisionado por una pierna en el momento en que llega allí un soldado español. Pues le intima para que se rinda, y efectivamente me rindo al rey de España, y le entrega también la espada que está, por cierto, sangrante. Una vez reconocido, el rey de Francia fue trasladado como prisionero a Madrid, una ciudad que no estaba preparada para encarcelar a un monarca. Carlos I inmediatamente mandó que viniese a la capital de España para ser encerrado en la Torre de los Lujanes. Normalmente la capital no tenía un sitio regio para alojar a personas de tan alto linaje, porque el Alcázar de Madrid era un lugar de corte defensivo. Algunas noticias nos dicen incluso que estuvo durante todo su cautiverio aquí, pero no es cierto. Francisco I estuvo un breve espacio de tiempo, más como una persona alojada que como un cautivo, por el estatus que tenía. Reside al menos las primeras noches allí, porque luego pasa al Castillo Real. Es allí donde se va a firmar el Tratado de Madrid. Durante su estancia como prisionero, Francisco I de Francia comenzó una muy conveniente amistad con el rey de España. Hasta tal punto llega a tener las visitas que le hace el rey de España, que llegan a ir de caza al Pardo, y finalmente el hecho más fundamental es que llega a casarse con la hermana de Carlos I. Francisco I de Francia logró su libertad después de que se firmara el Tratado de Madrid, en el cual el rey francés se comprometía a ceder parte del territorio bajo su dominio. Francisco I, en el Tratado de Madrid, debía ceder a la corona española Flandes, el Milanesado, Artois y Borgoña. Es un doble triunfo para Francisco I. Parece que es el perdedor, pero realmente ha vencido una batalla casándose con la hermana del emperador y además firmando un tratado que nunca iba a realizar. Pero Carlos I de España no se quedó con las manos vacías. Francisco I volvió a Francia, dejando en manos del monarca español una de sus pertenencias más preciadas, su valiosa espada. La espada del rey Francisco se conservó durante casi 300 años como trofeo de la guerra de Pavía, y el 31 de marzo de 1805 se devolvió la espada de Francisco I a el mariscal Murat en bandeja de plata, para de alguna forma dar satisfacción a Napoleón, que quería obtener esa espada. La firma del Tratado de Madrid no impidió que continuaran las luchas territoriales entre los dos imperios. La supuesta amistad entre los dos monarcas llegaría a su fin poco tiempo después. El rey de Francia, una vez que firmó el tratado en 1526, volvió a Francia y comenzó de nuevo su lucha contra España. La historia entre franceses y españoles abunda en muestras de amistad, pero también en guerras y batallas. Casi 3 siglos después del arresto de Francisco I, Napoleón Bonaparte invadió España, generando la resistencia de todo el pueblo español. A metros de la casa y torre de los Lujanes se encuentra la Plaza 2 de Mayo, que lleva ese nombre en honor al levantamiento de los madrileños ese día contra las tropas francesas. En esta plaza está ubicado el monumento a los caídos el 2 de mayo, entre los que se encuentra Manuela Malasaña, una heroica mujer reconocida en toda España como símbolo de la resistencia del pueblo madrileño contra las tropas francesas de Napoleón. Sin embargo, pocos conocen el misterio que envuelve a su muerte. Nos encontramos en la Plaza del 2 de Mayo, que se encuentra dentro del barrio de Malasaña. Es un barrio muy tradicional de Madrid y mítico porque en estas calles el pueblo de Madrid se defendió contra el ejército francés de la invasión que Napoleón había programado en España.
Cuando en 1808 Napoleón invade Madrid, se topa con la heroica defensa de los ciudadanos, entre ellos la sorpresiva resistencia de una mujer que iba a transformarse en un emblema del valor. Manuela Malasaña es un símbolo del heroísmo de Madrid el 2 de mayo. Fue una niña madrileña que sufrió las consecuencias de esta invasión de las tropas francesas y de alguna forma se convirtió en un mito. Siempre ha habido el mito de que fue una defensora del Parque de Artillería de Madrid, pero en general yo creo que Manuela Malasaña para los madrileños es una calle y es un barrio en el que hay muchos bares, en el que se sale de fiesta hasta bastante tarde, pero no tienen una idea de lo que supuso ese personaje, esa heroína para el pueblo de Madrid en su momento. Manuela era una joven bordadora que trabajaba en la ciudad ese día y nada hacía imaginar que pronto se convertiría en mártir. Trabajaba en un taller de costura que regentaba una señora que además tenía a varias costureras. El día de 2 de mayo fue a trabajar al taller como todos los días, pero la dueña del taller, al escuchar los disparos que había afuera, no dejó salir a sus costureras hasta más adelante, más entrada la noche. Entonces, cuando ya cayó la noche, se dejaron de oír los disparos. Cuando la dueña del taller le deja, sale y se dirige a su casa. Y en el camino se encuentran unos soldados franceses que intentan seducirla. Ella se opone resistencia y saca unas tijeritas de costura que ella tenía para defenderse. Manuela Malasaña nunca imaginó que ese simple hecho le costaría la vida. Esa noche llevaba escondidas esas tijeras de alguna forma para defenderse o bien de alguna forma pues como era su herramienta de trabajo, pues las llevaba consigo. Manuela pues fue abordada por estos dos militares e intentó ser violentada, violada y ella pues se defendió pues con el único arma que tenía. Los militares, haciendo uso del reglamento que habían impuesto en Madrid, apoyaron a Manuela en una pared y simplemente la fusilaron. Están un poco amparados por la ley que en ese momento decía que unas simples tijeras eran consideradas un arma. Y a raíz de ahí pues, se convirtió un poco en un mito de la resistencia del pueblo madrileño contra las tropas francesas de Napoleón. La muerte de la joven Manuela conmocionó a los madrileños, quienes la convirtieron en un símbolo de la resistencia ese 2 de mayo. Manuela Malasaña, sobre todo, tiene un toque que es la humanidad que da el que haya muerto una niña de 15 años protegiendo de alguna forma su naturaleza, su virginidad. En el certificado de defunción de Manuela Malasaña dice que su edad cuando murió era de 15 años. Quizá por eso ha sido erigida como la heroína del alzamiento del pueblo madrileño. Ella era una madrileña más que se rebeló contra esa injusticia y contra esa barbarie. Nos encontramos en el barrio de La Latina, frente a la iglesia de la Paloma. Aquí se conserva el cuadro de Nuestra Señora de la Soledad, conocido por los fieles como la Virgen de la Paloma. Pero lo que muy pocos saben es que esta pintura estuvo perdida durante muchos años. Pues estamos en la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, que es la patrona popular, no la patrona oficial, sino la patrona popular de los madrileños. Esta Virgen de la Paloma es popularísima porque es un cuadro que no tiene un valor artístico especial, pero que tiene el encanto de que la gente le ha llamado paloma en recuerdo a que aquí había un corral donde una paloma se levantó para seguir el camino de una Virgen que se trasladaba de convento a convento. Aunque muchos fieles adoran diariamente la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, pocos conocen la historia detrás del cuadro que nació hace más de 200 años, a partir de un juego de niños. Ya del siglo XVIII, año 1787, unos críos de aquí del barrio pues estaban jugando con un lienzo, suponemos que a los toros, ¿verdad?
La tía de uno de ellos, al verlo, se dio cuenta de que había allí alguna cosa especial, de alguna imagen de la Virgen o algo por el estilo, y le dio unos cuartos, ¿verdad?, para caramelos, y se quedó con ellos. Entonces ya lo limpió y vio que era la Virgen de la Soledad. 1787 concretamente es cuando esta señora le da unas perras, unas monedas a los niños, por si quieren que haga el cuadro, y lo pone en el portal de su casa. Sin saberlo, Andrea Isabel Tintero tenía en el portal de su casa un cuadro que pronto daría inicio a una devoción que perdura hasta el día de hoy. A los pocos días de encontrar el cuadro, pues dio a luz una cuñada de Isabel Tintero, y el niño se lo ofrecieron a la Virgen de la Soledad. Y se entera un vecino de alrededor y va y le pone una flor. Y en una semana, pues la gente pasa por delante del portal y empiezan a achacarle que su hijo que estaba enfermo, porque es una época que hay unas epidemias de cólera, es una época que hay gente muy mala. Bueno, entre ellos viene la reina María Luisa, la esposa de Carlos IV, porque tiene un hijo enfermo que fue Fernando VII y estaba malo y vino aquí a pedirle porque le hablaron. Fue tanta la devoción que empezó a surgir de este cuadro, la Virgen de la Soledad, que tuvo que abrir ella, vivía se conoce la planta baja, y tuvo que abrir una puerta, por la ventana que daba a la calle, abrió una puerta para que la gente lo pudiera contemplar desde la calle también. Y era tanta la aglomeración, ¿verdad?, que entonces decidieron de hacer una capilla en el solar donde había aparecido el cuadro. La iglesia de la Paloma se convirtió en un lugar donde cada año miles de fieles muestran su devoción hacia la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Bueno, la Virgen de la Paloma desborda estas calles por todos usos, porque además los vecinos de toda esta calle, que ya ahora mismo está cerrado al tráfico prácticamente casi todo, ponen las mesas en la calle. Esto es que ya digo que es que además tiene fiesta en la calle. La Virgen de la Paloma es en el mes de agosto y hay gente que está de vacaciones y viene especialmente a pasar los 3 días aquí a una gran fiesta. Andrea Isabel Tintero, la mujer que descubrió el cuadro, es recordada hoy como la persona que dio inicio a una de las ceremonias religiosas más fervientes de Madrid. Isabel Tintero fue la señora que tenía un sobrino que vio y que le dio unas monedas a los niños y que se quedó con el cuadro y lo puso en el portal de su casa, y la que gestionó que se hiciera la primera iglesia, y su figura está representada teniendo una calle aquí. Aunque año tras año la devoción a la imagen de la Virgen atrae una gran cantidad de fieles, aún nadie ha podido develar la identidad del autor de la misteriosa pintura. Se dice que este cuadro posiblemente fue pintado por una monja de este convento de la Paloma. Mérito artístico no parece ser que tenga grande, tiene un mérito devocional. ¿Quién es el autor de esta imagen? Eso quisiéramos saber. El cuadro de Nuestra Señora de la Soledad, ubicado en la iglesia de la Paloma, fue rescatado del abandono por azar. La ciudad, sin embargo, aún conserva hechos que permanecen en el olvido. A pocas calles de la iglesia de la Paloma se encuentra la Puerta de Alcalá, el lugar que miles de madrileños y turistas transitan día a día sin saber que este sitio fue escenario del asesinato de un presidente del gobierno, Eduardo Dato Iradier. Fue un hombre que nació en La Coruña, luego estudió en Madrid y fue abogado muy joven. Realmente fue un hombre que su profesión para él era muy importante, pero luego lo abandonó todo por la política desde muy joven. La política le costaba, claro, le costaba dinero porque ganaba mucho más como abogado que en política, pero tenía un gran sentido de la misión. Él creía que a través de las leyes se podía modificar la sociedad y había que proteger la parte más débil. Cuando Eduardo Dato asumió en 1920 su segundo periodo como presidente del gobierno, España se encontraba en uno de sus momentos más conflictivos. Eduardo Dato era claramente conservador dentro de una faceta del Partido Conservador que podemos considerar como regeneracionista. Entonces, él tenía esa idea de que se podía reformar el sistema político desde dentro. Era, como él dice, intervencionista, pero al mismo tiempo evitar la revolución que se estaba fraguando, porque claro, ya había estallado la revolución bolchevique y España, debido a que no tenía el nivel de vida de Francia, era un fermento muy peligroso. Era muy duro en ciertos momentos aceptar
ser presidente del gobierno, sobre todo el año 20. Y el que dio el paso adelante y dijo aquí estoy, fue Eduardo Dato, sabiendo que era prácticamente, porque estaba la cosa muy candente. Las medidas de gobierno que aplicó Dato agravaron la situación hasta tal punto que sus opositores más radicales comenzaron a amenazarlo de muerte. El gran problema de Dato lo tiene con las sindicales obreras, fundamentalmente la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Él era muy estricto, muy férreo con el cumplimiento de la ley, y entonces todo esto de levantamientos revolucionarios, de huelgas, pues lo sofocaba incluso con la ayuda del ejército, cosa que no gustaba nada y que hacía que se ganaran más enemigos dentro de estos bandos revolucionarios. La situación era caótica, había bandas de pistoleros pagados por los empresarios y luego había, por otro lado, unos sindicalistas muy radicales, muy violentos. Aunque Eduardo Dato sabía el peligro que corría por cada medida que tomaba, decidió seguir adelante con su línea de gobierno. Eduardo Dato sabía, había recibido muchas amenazas y estaba tan claro para él que iba a sufrir un atentado que incluso 2 o 3 días antes escribió una nota dando todas las características de cómo quería que fuera su funeral, etc. El último año de su vida sabía que iba a morir. Y la idea en el fondo le gustaba. No quería guardia, su coche no estaba blindado, no, era casi una imprudencia, pero en fin, yo creo que su manera de ser le impedía escoltas y policías. Hubo ya un amago de atentado saliendo de la presidencia del Consejo, pero bueno, se acercaba alguno con una pistola o no sé qué y la guardia pues fueron tras ellos. Parece ser que Dato dijo, bueno, no se preocupen porque de todas maneras tengo que morir así. El presentimiento de Eduardo Dato no era infundado. Así, llegó el día en el que los grupos armados pusieron fin a la vida del presidente del gobierno. El día del asesinato fue el 8 de marzo de 1921. Él salió del Senado como a las 8 de la noche, tomó la calle de la Encarnación y luego subió por la calle de Alcalá hasta llegar aquí, para girar aquí y entrar en la calle La Gasca, porque él vivía en La Gasca, esquina Alcalá. Los asesinos estaban esperando, que él sabían que tenía que hacer ese recorrido, estaban en una moto con sidecar, estaban dando vueltas a la puerta de Alcalá para ver cuándo aparecía el coche del presidente. Eran 3 hombres, uno iba en el sidecar, otro iba en el transportín de atrás, en el soporte, y luego uno conduciendo. Cuando llegaron a la altura de la puerta de Alcalá, al hacer el giro, entonces desde la parte trasera y luego adelantándoles por el lateral, dispararon tanto el que iba en la parte trasera como el que iba en el sidecar. Hubo más de 20 balazos, parece ser que los 3 primeros fueron los importantes, sobre todo el primero. Después de la muerte de Dato, pues la cosa está insostenible, tuvo que venir, bueno, la dictadura, luego la república, la guerra civil, en fin, y Dato lo sabía eso. Hoy, la puerta de Alcalá es visitada diariamente por miles de españoles y extranjeros que desconocen la historia de Eduardo Dato Iradier. Pues es una pena que por lo menos no haya allí una placa que recuerde que en ese lugar fue asesinado el presidente del Consejo. Eduardo Dato es una figura histórica que no ha tenido el eco que se merecía. Nos encontramos en la ermita de San Antonio. Aquí, muchas jóvenes cumplen con la tradición de arrojar 13 alfileres a la pila bautismal de la iglesia para que el santo pronostique su futuro amoroso. Pero lo que muchas de estas mujeres ignoran es que a pocos metros de aquí descansan los restos del gran pintor español Francisco de Goya. Estamos en la ermita de San Antonio de la Florida. Es un monumento excepcional
porque contiene en su interior una de las pinturas más significativas de Francisco de Goya, los frescos que pintó en 1798 para esta ermita, que era de patrimonio real en la época del rey Carlos IV y que le habían sido encargados unos meses antes. Aquí llega Francisco de Goya en el mes de junio y ya para diciembre este trabajo lo había terminado. Y lo hace de una manera muy contraria a lo que se solía hacer. En la cúpula, que es la zona donde normalmente iba la gloria, iba el cielo, él coloca una escena absolutamente terrenal. Y sin embargo, la zona de gloria la coloca abajo, alrededor de todos los muros. Y lo que es más interesante es que alrededor de toda la cúpula erige una especie de barandilla fingida, donde el pueblo de Madrid se asoma a ver el milagro. Los colores son restallantes, en rojos, azules, amarillos, verdes, en un fondo de semitonos en grises y negros que sabe distribuir de forma que consigue unas calidades de color y un volumen espléndido que se puede percibir desde abajo. En la parte de abajo parece que los ángeles están abriendo unas cortinas como si fuera un escenario y utiliza muy sabiamente la iluminación. Hay que tener en cuenta que en la época la iluminación era con velas y entonces esos ángeles están iluminados de abajo hacia arriba como si fuera la luz de las velas. Por el contrario, la cúpula está iluminada desde la linterna de arriba hacia abajo de una manera que monumentaliza muchísimo las figuras, que crea una sensación de realidad. Diferentes acontecimientos en la vida social de Madrid produjeron el deterioro de la obra de Goya. Así, nació una curiosa idea para protegerlos. La conservación de la ermita tuvo sus vicisitudes a lo largo del tiempo. Causa del deterioro es que a partir de 1880 fue destinada al culto como parroquia y el humo de las velas dañó las pinturas. También en la Guerra Civil, al encontrarse esta ermita en zona de los frentes, pues causó que hubiera unos daños importantes. Para frenar el deterioro de los frescos de Goya, en 1928 se construyó una réplica de la iglesia a pocos metros de la ermita original, destinada a recibir a los fieles de San Antonio. La iglesia nueva realmente se hizo en el año 1928 porque tiene muchísimas visitas esta iglesia. Es muy popular en Madrid. Entonces hicieron esta iglesia nueva para que el culto no estropeara los frescos de Goya, que han sido restaurados hace poco y que están maravillosos ahora mismo. Hoy, la réplica de la ermita de San Antonio representa para muchas solteras madrileñas el lugar donde año tras año depositan las ilusiones de conseguir un amor. San Antonio de Padua, que es la dedicación de la ermita, era un santo muy popular en su momento. Era aquel santo que remediaba todos los pesares. Las modistillas eran las que tuvieron del primer momento mucha devoción a San Antonio, porque había por aquí muchos grupos de modistillas que dedicaban a coser. Se le ocurrió a una, pues eso, en una bandeja o una cosa grande, echar alfileres y luego, invocando a San Antonio, pasar la mano y todos los alfileres que se quedaran pegados en la mano, pues eran novios que les iba a proporcionar San Antonio ese año a esa modistilla. Por eso se hace el día de San Antonio una cola de, no son modistillas ahora precisamente, pero muchísima gente joven que viene ahí a pedir novio a San Antonio. A pesar de la gran cantidad de personas que asisten a la réplica de la ermita de San Antonio, muy pocos conocen que en la iglesia original se encuentra enterrado Francisco de Goya y que sus restos sufrieron una misteriosa profanación. Hay muchísima gente que no piensa que Goya está enterrado aquí. Mucha gente incluso cree que está enterrado en Burdeos, en Francia. Y yo creo que muchas de las personas que vienen a visitar la ermita, la nueva, no saben que Goya está enterrado en la antigua. Goya murió en el año 1828 y se le trasladó aquí en el año ya 1919, pero curiosamente se trasladó junto con un amigo que estaba enterrado en Francia, en Burdeos, que es donde murió, que se llamaba Goicoechea. Los trajeron juntos porque no sabían realmente quién era cuál, y entonces están enterrados juntos, y curiosamente la cabeza de Goya está desaparecida porque algún loco del siglo XIX la debió de robar para hacer estudios tecnológicos. En esta iglesia, en esta ermita, nos deja un testimonio impagable de su arte. Realmente esta iglesia resume de alguna manera lo mejor de su pintura. Esta ermita, además de contener los frescos de Goya, pues es al mismo tiempo su panteón. La tradición de la ermita de San Antonio lleva a muchas mujeres cada año a arrojar alfileres en búsqueda de un hombre. En cambio,
hace casi 200 años, una mujer burló el prejuicio de los hombres en pos de un objetivo. A unos pocos kilómetros de la ermita de San Antonio se encuentra la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí, una mujer practicó una osada estrategia para seguir su vocación. Concepción Arenal nace en Galicia. Se queda huérfana de niña. La madre viene a Madrid a buscarse un poco cómo salir adelante con sus hijos. Y entonces Concepción Arenal pues empieza a intentar trabajar. Siendo una niña, Concepción quedó huérfana de padre y ese golpe marcó su vida. Apenas ella tenía 9 años cuando su padre murió. De su padre heredó básicamente pues, el gusto por la lectura, por los libros, sus ideas de libertad y justicia y también heredó la inclinación por el derecho. La adolescencia la pasa en Madrid y allí pues, bueno, asiste al colegio, pero enseguida se da cuenta de que los programas docentes que se impartían allí pues, no eran de su gusto en el sentido de que ella aspiraba a unos estudios universitarios. Muy pronto, Concepción Arenal se dio cuenta de que su vocación iba en contra de las costumbres de la época. En esos años, pues bueno, la mujer estaba totalmente ubicada en un segundo plano, ni siquiera ellas mismas tenían conciencia de la necesidad de su emancipación. Entonces la educación giraba en torno a una educación para señoritas con determinadas nociones sobre materias muy concretas y muy reducidas y su vida no pasaba del hogar. En 1842, Concepción empieza a asistir a la Universidad Complutense de Madrid, el lugar que fue testigo del osado plan de una mujer con grandes ambiciones. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, que es un centro de enseñanza que el año que viene cumplirá 500 años de su primera asistencia en Alcalá. Las carreras universitarias, las más antiguas, son Derecho, Artes, que es el equivalente a Letras, y Medicina. Para ingresar en la universidad, en la que no se aceptaba a las mujeres, Concepción decidió llevar a cabo una estrategia que cambiaría su vida para siempre. En aquellos años no estaba permitida la entrada de la mujer a la universidad. Entonces, ella, su idea era esa y la mejor manera que tuvo para pasar desapercibida y para realmente asistir a las clases fue utilizar el disfraz de hombre. Así asistía a las clases, vestida con pantalón, con chaqueta e incluso bastón. Acudió como oyente a la Universidad Central, a San Bernardo, y allí se ocultaba su condición de mujer para poder estar presente. No se relacionaba con nadie, deambulaba solo el joven, entre comillas, Concepción Arenal por los claustros de la universidad y bueno, pues así transcurrió esos años universitarios como oyente. No quería llamar la atención, no se disfrazó de hombre por esnovismo, lo hizo por rebeldía, pero sobre todo por alcanzar ese objetivo, que era su formación. El logro de Concepción en la universidad fue doble. No solo consiguió recibirse de abogada, sino que también conoció allí al hombre que luego sería su marido. A su marido lo conoció precisamente en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Fernando García Carrasco, que así se llamaba, y realmente se casó por amor, cuando en aquellos años pues quizás los matrimonios se hacían pues, por conveniencia con respecto a que la mujer quedase recogida, ¿verdad? Junto a la figura de un hombre. Y sobre todo se casó con un hombre que respetó sus ideas y que la animó a que llevara a cabo su actividad de compromiso social y sus actitudes combativas frente a las injusticias de la época. Nos encontramos en el Parque del Capricho, por donde día a día transitan muchos de los habitantes de Madrid. Sin embargo, pocos saben que en este parque existe un búnker que sirvió de refugio para que los republicanos resistieran durante 3 años el avance de las tropas nacionales durante la Guerra Civil Española. Estamos en el Jardín del Capricho, que es un jardín muy particular, un jardín muy especial, un jardín creado por una mujer bastante interesante, la duquesa de Osuna, marquesa de Benavente. Se llama el Jardín de la Alameda de Osuna. Lo que pasa es que ella lo llamaba Mi Capricho y nosotros hemos querido recuperar esa idea porque verdaderamente el jardín es un capricho. La duquesa vivió muchísimo tiempo, tuvo 5 hijos
y vivió hasta los 84 años, raro en aquella época. Cuando ella murió lo heredaron sus nietos, ni siquiera su hijo que murió, primero un nieto, luego el hermano de este, y al final se arruinó la casa de los Osuna y la casa la compraron una familia de banqueros, de banqueros que se llamaban los Bauer. La familia Bauer ocupó la mansión hasta la llegada de la Guerra Civil Española. Al igual que todo el país, el lugar cayó en su época más oscura. La propiedad quedó abandonada y se colocó aquí un centro de transmisiones que se llamaba la posición Jaca. Era una posición secretísima porque estaba muy cerca del aeropuerto y a la vez se construyó un modelo de ingeniería militar muy importante que es un búnker, que es una pieza preparada para la lucha antiaérea y además la lucha biológica, porque todavía tenían el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, del gas mostaza, etc. Entonces es una construcción muy especial. Durante el conflicto, los republicanos, al mando del general José Miaja, ocuparon el búnker para defender a Madrid del ejército nacionalista. Es un búnker donde se refugió y donde vivió y donde trabajó el Estado Mayor del general Miaja, jefe del ejército del centro, durante toda la guerra, desde noviembre del 36, toda la guerra española, y donde dirigió la guerra del centro y donde perdió la guerra del centro. Había que buscar para el Estado Mayor Central un lugar donde pudiera estar libre de los bombardeos y de la aviación. Un lugar que estuviera cerca de Madrid, que estuviera bien comunicado y que a la vez le permitiera hacer un búnker de estos que no podía haber hecho Madrid. El lugar estaba preparado para albergar a la comandancia por mucho tiempo, aunque nadie esperaba que las tropas del general Miaja pudieran resistir más de 3 días. Tiene alrededor de unos 1000 metros cuadrados, entre todas las habitaciones y los pasillos y las 2 habitaciones que hay en el fondo. Son muy interesantes las puertas, que son puertas herméticas, que tenían unos cristales especiales para que no entrara el aire, porque tenía un sistema de ventilación forzada, por ese miedo que tenían a las guerras químicas. Estaba bien situado desde el punto en que no fue ni siquiera bombardeado, gracias a Dios, porque un bombardeo aquí hubiera acabado con la finca. No hubo demasiada gente en esta posición, porque al ser una posición tan secreta, realmente aquí venían a reunirse para preparar la defensa de la ciudad. Durante 3 años, el general Miaja defendió Madrid del ataque nacionalista desde su lugar más estratégico, el búnker del Parque del Capricho. Él recibió el mando del ejército del centro con un Madrid que era republicano y lo perdió con un Madrid que había dejado de ser republicano. La defensa de Madrid fue una defensa muy especial. Aquí no había un ejército regular, toda la defensa se montó a base de voluntarios, de los sindicatos, de los partidos políticos que defendieron la ciudad. Era un hombre serio, me imagino que no le gustaba nada lo que le estaba tocando en suerte, y no era tampoco un personaje demasiado importante. Cuando terminó la guerra, él salió de España y no fue un personaje reconocido. Murió en el exilio sin más pena ni más gloria. Al terminar la guerra, el búnker sufrió el olvido y el abandono, hasta que años después, el lugar renació con una nueva y curiosa función. Luego, después de la guerra, esto se quedó en pleno cerrado. Bueno, es un momento en el que un amigo que lo convirtió en plantación de hongos, de champiñones, que se dieron muy bien aquí, por cierto, y eran de una gran calidad los que se conseguían aquí. Pero pues eso no tiene nada que ver con la guerra ya. O sea que toda la obra estaba maravillosa, era enorme y costosísima. Dura 3 años, acaba la guerra civil y acaba la función del búnker, y ya desde entonces pues esto no vuelve a ser nada. Cuando terminó la guerra y el parque volvió a abandonarse, los Bauer recuperaron la posesión y ya pues aquí ha estado el búnker hasta que cuando se restauró el jardín pues también se restauró esta pieza y está pues como una huella más de ese episodio de nuestra ciudad que bueno pues es parte de su historia también, igual que el resto de los elementos del jardín. El general Franco llegó al poder y se instauraron muchas leyes que discriminaban a las mujeres, entre ellas la que intentó frustrar la pasión de la más grande torera. A unas calles del Parque del Capricho se encuentra la Plaza de Toros de las Ventas. En este lugar, y ante una multitud, brilló Juanita Cruz, la mujer que luchó contra la discriminación para poder ser torera. Juanita Cruz nació en la calle Jorge Juan, pero luego se fue a vivir en la calle Felipe II, justo enfrente de la antigua Plaza de Toros. Y se hizo muy amiga de las hijas del carpintero de la plaza, entonces empezó a ir a los toros, le gustó mucho.
y era muy entendida. Y un buen día conoció un ex matador de toros que era Rafael García Antón, y ella dijo que le gustaban mucho los toros y que quería ser torero. Juanita llegó a convertirse en la mejor torera, aun teniendo que combatir contra los prejuicios de la época. El enemigo de Juanita no era solamente el toro en la plaza y toda la estructura burocrática contra la mujer en el ruedo, sino también la sociedad en general. Juanita empezó a torear en 1932 por ahí y toreó en muchos sitios, siempre con muchas trabas porque no querían dejarla torear por mujer. Toreaba de manera intermitente porque toreaba algo y le prohibían que toreara. El machismo de la época no la dejaba libertad completa, ¿no? Juanita Cruz fue la primera mujer en torear en la Plaza de las Ventas, un lugar históricamente reservado para los más grandes toreros. Ella toreó en esta plaza el 2 de abril de 1936. Lo costó mucho, había toreado mucho antes. Parece que efectivamente fue la primera mujer que toreó en la Plaza de las Ventas, sí. Un éxito en la Plaza de las Ventas puede ser un trampolín para no solamente España, sino el mundo entero. Los periodistas de la época hay que entender también que la mujer es que era un poco casi escandaloso que una mujer quería ser torero, pero al final tuvieron que rendir todos a ella. Comenzamos sobrevolando Madrid. Esta gran urbe, en los últimos 50 años, ha duplicado su población, convirtiéndose en la cuarta ciudad con más habitantes de toda Europa, después de Londres, Moscú y Berlín. Hoy es una gran metrópoli, pero para alcanzar sus dimensiones actuales ha tenido que crecer a lo ancho. Para que se hagan una idea, su extensión se ha multiplicado por 9 en tan solo medio siglo. Ha crecido hacia el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Qué consecuencias ha tenido esta evolución en sus habitantes con el paso del tiempo? Vamos a verlo en la Gran Vía, un trazado que no ha cambiado con los años. Aunque sus gentes, sus comercios y su tráfico ya nada tengan que ver con aquella travesía de hace 50 años. Les propongo un juego. Imagínense qué ocurriría si un madrileño de los años 60 aterrizara en su ciudad, pero en 2014. Si quisiera tomar un café y tener una tertulia en un ambiente relajado y amable, mala suerte, ha cerrado. Pongamos que se dirige a su cine favorito, el Avenida. Tampoco existe. Los locales como este se han ido ocupando por cadenas de ropa que sacian nuestras ganas compulsivas de comprar. ¿El tercero quizá? ¿El Cine Callao? Aquí sí, por fin. Llega la hora de pagar, pero las pesetas ya no le sirven porque incluso la moneda ha cambiado. Mejor volver a casa. La gente tiene mucha prisa y le habla a un pequeño transistor. Algunos incluso hablan solos. Él se siente perdido, no reconoce ni a su ciudad ni a las personas que ahora la habitan. Todo es extraño para él. Hora de coger el coche y regresar a la década de los 60. Pero el siglo XXI aún le deja una última sorpresa. Y cuando llueve, nadie puede... Con este paseo imaginario, que se podría haber hecho en cualquier ciudad española con resultados parecidos, nos podemos hacer una idea de cómo una urbe como Madrid se ha deshumanizado con el paso del tiempo. Pero sé que alguna vez... Parece que al vivir en una gran ciudad nos vamos volviendo extraños los unos con los otros. El estrés y las prisas hacen que pocas veces conozcamos incluso al vecino que vive en la puerta de al lado. Sin embargo, en Madrid se está intentando no perder una tradición de vida en comunidad.
donde todos los vecinos forman una familia que se ha mantenido durante varios siglos en las viviendas conocidas como las corralas. No me quieren visitar. Sobrevolamos estas construcciones que se ubican sobre todo en la parte más castiza de Madrid. Unos edificios que todavía mantienen el sentimiento de vecindad que se ha ido perdiendo en las grandes urbes. El nombre procede de la forma de corral que tenían estos edificios, con un patio interior abierto y corredores al aire libre a modo de pasillos que dan acceso a cada vivienda. ¿Qué ha quedado de estas humildes casas de apenas 30 metros? A medida que la situación económica del país mejoraba, se iban derrumbando para levantar modernos edificios, hasta que una ley de los años 80 protegió a las corralas que quedaban. Lady Madrid, más viciosa que ninguna. En la actualidad, cerca de 20.000 madrileños habitan en estas viviendas reformadas. Tuvo un piso en las alturas. En el segundo piso me espera Pilar, una mujer que siempre ha vivido en una corrala. Ella nos va a contar por qué no cambiaría esta forma de vida por nada del mundo. También, algunos todavía dudan. Anda. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de Pues no saludarte. dice ¿Cómo nada. estás? La estrella de los tejados, lo más rock and roll. Tú has vivido aquí toda tu vida. ¿Cómo es una corrala? Pues una corrala es una, como te diría yo, es claro, es una vivienda que se vive muy a gusto, porque las familias somos más o menos similares. Y entonces, pues, si tiene uno un dolor de cabeza, le preguntas al día siguiente, ¿se te ha quitado el dolor de cabeza? Pues mira, yo tengo una aspirina, pues yo tengo esto, tómatelo. Que ¿Quieres te va... decir que sois que os conocéis todos en la corrala? Todos nos conocemos. Todos os conocéis. Porque las corralas, pues casi éramos todos nacidos en la corrala. Y entonces los padres habían sido jóvenes y se habían casado y habían ido a la corrala. Pero eran del distrito, eran del barrio. ¿Y eran muy distintas las corralas de antes a las de ahora? No, ahora han mejorado todas porque, claro, efectivamente, antes no entraba el agua porque no daba el canal fuerza al agua. Al agua, claro. Pues no podías tener ducha debido a eso. Oye, ¿entonces me dices que en las corralas no había baño? No, porque no llegaba el agua a los pisos. A los pisos. ¿Y cómo hacíais, Pilar? Pues mira, yo me iba a la glorieta Embajadores, a los baños. Ah, mira. Claro, y como yo, pues serían muchas. Sí, no de esta casa, de una casa misma, de la casa de alrededor. Y entonces luego ya cambió todo un poco, ¿no? Cambió todo un poquito y éramos, pues bueno, íbamos mejorando y entonces pues nos íbamos haciendo a ello. Otra cosa es que hubiese sido para peor, pero como fue para mejor, pues nos estuvimos haciendo a ello y éramos felices. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo en esta corrala? ¿Mucho tiempo? 26 años. 26 años en esta corrala, qué bueno. A ver qué bonito es esto. Tú que has vivido en Madrid tanto tiempo, ¿notas una gran diferencia en Madrid? En todo el barrio, en cómo ha cambiado la ciudad desde Pues los años sí, 60, hombre, por ejemplo. Sí, se nota diferencia. Había 4 coches, eran las mulas con los carros. Se caían a la mitad de la cuesta de Embajadores. ¿Ah, sí? Porque no podían con el... No, empezaba, claro, con lo que llevaban cargado. De los grandes edificios que hay en Madrid, que vive mucha gente, ¿tú ahora te cambiarías de una corrala a un edificio? No. Ya, yo me quedaría aquí, que en esas casas es donde he nacido. Y que ya mis hijos, han nacido mis hijos, y esos recuerdos no me los llevaría yo por ahí. Para ningún sitio, ¿no? Tú estás encantada. Eso para. ¿Cómo me gusta, Pilar? Oye, pues vamos a ver a tus vecinos, ¿te parece? Vale. Pues adelante. Pues vamos a por ello. Vamos allá. Señora mía, voy a ser tu emperatriz de lavapiés y a alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. Pilar me ha invitado a una de las actividades en comunidad que suelen celebrar en su corrala. Me siento un auténtico privilegiado al poder compartir este momento con un grupo de vecinos. ¿Qué tal todos? Buenas. Pues ¿Todo bien? Fenomenal. Ya me ha contado Pilar que aquí os entendéis todos bastante bien, ¿no? Que os lleváis todos muy bien. Muy bien. Fenomenal. Súper Me han contento. dicho que tienes una cualidad tú, ¿eh? Que cuando entra alguien de la corrala aquí, sabes por los pasos que es un... Que Sin querer me he convertido en espía. No me digas, y ¿cómo es portero, esto? y portero de la vecindad. Y hay ocasiones que ya ha pasado de salir porque los pasos no me eran familiares. Y efectivamente no era de la casa.
¿Y hay leyes propias dentro de una corrala? O sea, si una corrala es como una comunidad... Hay una ley sin estar escrita, que por ejemplo la de la hora de la siesta se respeta mayoritariamente. Oye, ¿lleváis todos viviendo mucho tiempo aquí o no? Sí, 26 años. 26 años. Sois todos muy amantes de la corrala y de la vida que se lleva en la corrala, ¿no? Algunos han nacido en las corralas. Tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Calera Fina y Mala Tremolina cuando llegues a Madrid. Aquí hay una cosa muy importante que es la solidaridad. Así, ¿eh? La solidaridad entre los vecinos. Hay vecinos que viven solos, pero no están solos. Cuando alguien está enfermo, notas la tos del enfermo y enseguida pues la gente va con la tortilla o con el vaso de agua o no sé qué. Todo el mundo enseguida se entera quién está enfermo. Las comunidades normalmente a veces no sabes quién vive al lado tuya, ni enfrente tuya, ni te saludas. Y claro, tiene que dar mucha tranquilidad saber que vivo en una casa que aunque me pase algo, las puertas al lado se pueden preocupar de mí o pueden estar pendientes de mí. La solidaridad, la verdad, por lo que oigo por ahí, aquí está bastante cultivada. Es que casi que hay un código aquí, no es que lo que decís no escrito. Aquí hay otro tipo de unión. Me gustaría brindar por todos vosotros porque acabo de recibir un gran ejemplo de solidaridad, de humanidad y que ha sido un placer compartir con vosotros este momento y saber que se lleva esta vida en las corralas de Madrid. Por todos vosotros. Por cierto, está buenísima. Dejamos a Pilar disfrutando de la vida vecinal de las corralas. Nos despedimos de una comunidad de amigos más que de vecinos. Pilar nos contaba lo que ha cambiado esta ciudad en apenas medio siglo y tiene razón. Moverse por la ciudad o llegar al centro desde la periferia era algo complicado. La red de carreteras era escasa y muchas zonas del centro estaban sin pavimentar. Esta situación cambia con las mejoras en la red de transporte en la década de los 60. El coche se convierte en el rey y para él se acondiciona la ciudad, eliminando bulevares y creando en los años 70 los Scalextric, unos puentes de cierta altura que ayudaban a aliviar el tráfico de la capital. En Madrid, en la glorieta de Atocha, a la que casi nadie conoce por su actual nombre de Carlos V, el municipio madrileño inaugura unos enlaces viarios con 3 pasos a distinto nivel, a los que el humor popular ha bautizado con el nombre de Scalextric. En la misma época, la construcción de la autopista M30 mejoró la comunicación entre zonas para los vehículos, pero la aisló para los viandantes. La ciudad ya no era muy amable, porque la construcción de la M30 solucionó en gran medida el tráfico de Madrid, pero dejó en el camino a un gran damnificado, el río Manzanares, que quedó atrapado en ambos márgenes por los carriles de circulación. Así desapareció cualquier relación de los ciudadanos con el río de la ciudad. Ante este problema de habitabilidad, ¿se podía hacer algo? La respuesta ha sido Madrid-Río. El primer paso para dar un cambio a la ciudad consistió en meter bajo tierra los carriles en la zona sur de la ciudad, recuperando un nuevo espacio para los habitantes. Durante el desarrollo del proyecto Madrid-Río, los vecinos de la ya desaparecida M30 comenzaron a ver la transformación de carriles en zonas verdes. Y lo mejor de todo es que al fin el río volvía a sus vidas. En medio de todo este movimiento surgieron ideas que parecían increíbles, como construir una playa artificial junto al antiguo Parque de la Arganzuela. Por fin Madrid tenía una playa. ¿Quieren conocer a quién se le ocurrió esta idea? Tú te presentaste al concurso cuando se estaba haciendo Madrid-Río y de repente decides hacer un dibujo de una playa. Sí. ¿Por qué? Pues porque a mí me gustaba mucho el mar y yo no podía irme mucho de vacaciones. Y como aquí no había playa, pues dije, pues mira, para las personas que tampoco puedan irse y también para mí, pues que podamos disfrutar aunque sea de aquí de la playa. ¿Y tú te imaginabas que tu dibujo iba a ser el ganador? No, a ver, tenía una pequeña esperanza y yo pensaba que la idea también era buena, pero claro, con tantas personas que se presentaban y todo, pues
lo veía un poco difícil. Oye, ¿y tú crees que han hecho lo que tú habías plasmado más o menos? No, yo me lo imaginaba más playa, más agua, más un sitio donde te pudieses bañar. Oye, te agradezco mucho que hayas estado y que me hayas contado esta historia tan bonita. Gracias. Dejamos a Sara y nos damos un paseo en busca de Avelina, la propietaria de una de las primeras casas que se hicieron en el barrio. Su infancia transcurrió en el tramo de Río Manzanares que va desde el Matadero hasta el Puente de Toledo. A sus 75 años, esta vecina es testigo privilegiado del inmenso cambio que ha sufrido la zona. Quiero que me cuentes muchas cosas, porque tú pasaste tu infancia aquí, ¿verdad? Sí, y no me he casado y me he seguido quedando aquí. Esto era lo final de Madrid, de las puertas de Toledo para abajo, el final de Madrid. Y mi abuela y mis tías decían, ¡hala, vamos al centro! Y ya el centro era la puerta de Toledo. A mí me han contado que esto era como en los pueblos pequeños. La gente venía a lavar al río la ropa. Es que no había lavadoras, no había nada. Entonces la gente, mi madre se venía con el capacho de, o sea, un cesto, lo ponían en las franjas y un color que escogía la ropa, olor a limpio. ¿Tú sabes lo bien que olía, hija? Y por ejemplo los agostos, esos que de repente 40 grados, la gente venía aquí a bañarse. Ahí. Sí, porque lo que te digo, Alicante ha estado siempre en el mismo sitio, pero no había cuartos para ir. Aquí yo siempre paso aquí el verano. Avelina, qué barrio tan bonito tienes, ¿no? Bueno, pues sí, ahora está mucho mejor que antes. Sabes que antes no era todo más que huertas. Yo me crié en el campo de la Leti. Ahí vinieron mis abuelos. Pues fíjate, mi padre tenía 6 o 5 años, ya no lo sé. ¿Cuándo se ha venido aquí a Madrid? Se ha venido porque mis abuelos eran murcianos, de Mula. ¿No sabes? Y entonces, pues claro, se vinieron aquí a esta huerta. O sea, que todo esto eran huertas. Todo esto eran huertas. ¿Y cuándo dejaron de serlo? Pues mira, ¿Cuál es tu ya familia de fue joven? Madrid empezando a agrandar, ya empezó a venir el ladrillo, ya empezaron a hacer casas. Y entonces pues ya se expropiaron, ¿no sabes? Le darían a los dueños lo que fuera, dinero, porque a nosotros de luego no nos dieron. ¿Nos dieron a vosotros? Claro, solo a los dueños. A nosotros vinieron a bendecir la primera piedra para hacer el Atleti, y si no hubiera sido el Atleti no hubieran quitado las para hacer casas, o sea, eso es así. De repente ves que Madrid plantea hacer Madrid-Río. Hay muchas quejas, mucha gente no quería que se hiciera, no quería que se enterrara la M30. Y bueno, pues a pesar de todo, pues oye, la mayoría es la que puede. Claro. Y Gallardón pues se tiró para adelante con ello. Entonces esto se quedó todo pues completo. Toda esta gente ha aguantado, lo que hoy están contentos. Pero te encuentras con el alcalde. Y me encuentro con el alcalde y yo pues nada, me voy directa a él. Acabo con ese señor, digo, buenos días, yo quiero saludarle. Digo, y darle las gracias porque ha salvado usted el Puente Toledo, que yo creía que se lo cargaba, pero como te lo digo, porque es que lo tengo aquí. Digo, hombre, con lo que quiero yo al Puente Toledo, ¿qué pasa? Que digo, yo sí, porque me crié en la huerta de la Leti y tal. Muy bien, pues no te preocupes que va a ser el barrio más bonito de Madrid, va a quedar mejor que el Retiro, fueron sus palabras. Cosa que no. Pero ahí te quedaste tranquila, entonces claro, cuando el alcalde en persona te dice que puedes dormir tranquila, que eso no va. Bueno, yo también he hablado con Tierno Garmán, yo he comido churros con él y porras. ¿Qué me cuentas con Tierno? Anda, qué bueno. ¿Pero qué te crees tú, majo? Hombre, las de la huerta de aquí ya, no, sí. No, lo estoy viendo perfectamente, Avelina. Lo estoy viendo perfectamente. Historia pura de nuestro Madrid. Mira. Hoy en este parque los protagonistas son los ciudadanos. Ellos son los que pasean por sus espacios verdes, se divierten en sus zonas de juego y hacen deporte al aire libre. Y si correr en las ciudades se ha puesto de moda, este parque se ha convertido en uno de los preferidos para los aficionados a este deporte. Aquí me encuentro con Chema Martínez, uno de los mejores corredores de fondo de nuestra historia y que ahora se entrena a diario en este parque para correr maratones por las ciudades del mundo. Chema. Hombre, Francis. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué alegría verte. ¿Pillo en pleno entrenamiento? Siempre, siempre. La verdad que a mí es difícil pillarme otra cosa, no Sí, sea ¿no? corriendo. Qué sí. bueno, qué bueno. A pesar de mis años, de los kilómetros que he recorrido, todavía sigo disfrutando de mi pasión, que es correr, ¿no? Una ciudad como Madrid, ¿está preparada para que la gente salga a la calle a correr? Yo creo que las propias ciudades se están adaptando, ¿no? Y creo que las ciudades lo que están dando es un paso en ese sentido, a decir, oye, vamos a crear estos espacios para que la gente pueda disfrutar la ciudad en toda su medida. Y alguien como tú, que ha corrido en todas partes, digamos, un sitio como el que estamos ahora mismo, ¿no? Que hasta hace nada era una autopista donde pasaban miles y miles de coches al día. Y hoy nos encontramos con esto. Bueno, es increíble, increíble poder, sobre todo, disfrutar en familia, ¿no? Puedes venir con la bici, puedes pasear con tus hijos con patines, todo este tipo de actividades que puedes hacer las favorecen ese cambio que ha dado la ciudad, ¿no? Y yo estoy encantado, ¿no? ¿Tú crees que esto debe ser entonces una tendencia? O sea, que las ciudades del futuro... Tiene la muestra, ¿no? La prueba, que al final quitamos coches, eliminamos estrés, eliminamos atascos y lo que te decía antes, ¿no? Que si a mí me encantaría poder salir con una bicicleta, poder atravesar tu ciudad, poder ir a trabajar, que pudieras dejar tu bicicleta. Y todavía yo creo que estamos en ese camino, que debe ser de las cosas que hay que seguir fomentando y cuando haya dinero para hacer algún tipo de obra, pues que estas zonas verdes de ocio para todos los ciudadanos, ¿no? Al final yo creo que son del disfrute de ellos y al final a ella le va a venir bien porque están los ciudadanos contentos Claro. y una persona que corre es una persona feliz. Gracias, muchas gracias, muy amable, Chema. Madrid, pero la pregunta es, ¿qué más le falta a Madrid para convertirse en una ciudad para todos?